Bienvenido a Desafío, yo soy Claudia Ivette García y en esta ocasión le tengo a un invitado de honor, uno de los escritores más leídos no solo en México, sino a nivel mundial, Leopoldo Mendívil. Leopoldo, bienvenido. Claudia Ivette, es un honor para mí platicar contigo. Yo soy tu fan. Muchísimas gracias. No, pues la verdad es que ¿quién no ha leído tus libros y se ha apasionado con todos estos relatos históricos, políticos y que además siempre tienen un hilo como, pues la verdad, muy coyuntural? Y en esta ocasión estás estrenando un libro maravilloso que tiene que ver con toda la historia, no solo de Benito Juárez y de esta época que tiene pues ahora tanta vigencia a nivel nacional, sino bueno, estás presentando la historia de una pareja que ha sido controvertida durante más de 150 años. Platícanos. Pues sí, Claudia, a mí, como cualquier mexicano, siempre me intrigó mucho esta historia de Carlota, Maximiliano y Juárez, porque parece como historia de cuento de hadas, ¿no? El castillo, la pareja, que se haya vuelto loca la mujer y que estuviera como el malo de Juárez, ¿no? Y hay tantos, tantos libros, y muchos me decían, ¿para qué escribir Secreto de Maximiliano? Ya hay muchísimos libros de Juárez, digo, perdón, de todo eso, de Maximiliano y demás. Y yo les decía, el problema, igual que en toda la historia de México, para mí como autor, como mexicano, es que no, no hay, cada libro tiene una versión de las cosas. O sea, mucho de lo que hacen los historiadores ha sido que cada quien se fusila el libro de otro historiador antes y se va acumulando. Y realmente hay enigmas que yo dije, ¿por qué nunca se resuelven? O sea, por ejemplo, uno de los temas, hay 4 incógnitas clave para mí que me llevaron a investigar esto. La primera es, todo el mundo habla de que se volvió loca Carlota, pero número 1, nadie está de acuerdo en cuándo se volvió loca y por qué, y como si no fuera importante. O sea, para mí es lo más importante, porque hay libros que dicen que ella se volvió loca hasta por caminar en el castillo. Yo digo, ¿de veras alguien cree eso? O sea, yo he estado en ese castillo, o sea, quiero decir, ella misma dijo en algún momento que a ella la envenenó el emperador de Francia. ¿Por qué nadie le creyó a ella? Cuando ella era emperatriz de México. Y de hecho, por ejemplo, muchos que dicen, no, no, es que ya estaba medio loca antes. Yo les diría, ¿cómo es posible que un día, cuando ella estaba en Europa, le llegó un telegrama a Maximiliano diciéndole, su esposa acaba de sufrir una contusión cerebral? Y el doctor de Maximiliano, que era Samuel Basque, él vio el telegrama y decía, su esposa no puede tener un problema cerebral, ella está perfectamente sana y está joven, tiene 26 años, no puede pasarle. Entonces yo pregunto, ¿cómo los historiadores están diciendo esas sandeces de que ella estaba loca? No, ella misma dijo, yo cuando entrevisté a este hombre, al emperador de Francia, él me vio como un demonio y, él me quiere matar. Yo pienso, ¿por qué nadie lo investigó? Era una mujer súper brillantísima, más que su esposo, francamente, y era para el momento estadista de México. O sea, Que ahora que lo mencionas, yo creo que tendríamos que partir precisamente de los orígenes de Maximiliano, porque sí. él era el hermano que tenía este complejo de inferioridad y que además provenía de una de las familias pues, más poderosas de Europa. Platícanos un poco sobre los orígenes de Maximiliano. Sí, claro que sí, porque Maximiliano, digamos, también otro de los grandes mitos que todos tenemos como mexicanos es que todo comenzó porque hubo una comisión de mexicanos, de conservadores, que fueron a Europa diciendo, nosotros los mexicanos no nos podemos gobernar, somos tan tontos que necesitamos que alguien de afuera nos venga a decir cómo gobernarnos, y que ellos fueron y convencieron a Maximiliano y que él estaba en su castillo sin hacer nada, y dijo, ok, está bien, suena interesante. Y todo este mito nos dice que ellos hasta le llevaron una encuesta. Aquí está que 8 millones de personas quieren que usted vaya a gobernar a México. Yo pregunto ahorita, ¿de veras alguien cree esto? O sea, en México hoy, yo les pregunto a cualquiera, ¿quién es el presidente de Austria? Nadie va a saber. Es más, yo mismo no sé ahorita cómo responderlo. ¿Cómo iban a saber que existía Maximiliano? Y además México estaba en una guerra civil. ¿Cómo hicieron la encuesta? O sea, habían llegado los franceses, estaban invadiendo México, había una guerra civil que era la de Juárez. ¿Cómo hicieron una encuesta de 8 millones de votos? Y aparte, el otro tema es que es como si fuera tan a la ligera que Maximiliano hubiera dicho, sí, claro, yo voy a México, está bien, sin investigar antes. Todo el mundo en Europa sabía que México era como la guerra de Vietnam. O sea, los franceses habían llegado, habían invadido, pero no estaban lográndolo. O sea, de hecho, les estaba costando tanto trabajo. Mira, Claudia, hay algo que te va a fascinar. Yo nunca me hubiera imaginado, pero en la guerra de Vietnam, hay un general del Viet Cong
que son los que le dieron la torre a los Estados Unidos, que él decía que las tácticas de guerrilla las aprendió de la guerrilla de México de esa época. Como país nos demostramos que sí podemos, ¿no? Defendernos de una invasión, pero con esas tácticas de guerrilla, que era de que no nos podemos enfrentar contra el ejército más fuerte del mundo, que era el de Francia, así en un campo de batalla. Pero sí, en la noche, cuidado en la noche, porque van a llegar y quemar y matar y cortarles las manos. Y todo eso se lo decían a Maximiliano. Y Maximiliano en Europa, hasta sus parientes, su mamá le dijo, no vayas, no, esto es una trampa, te quieren matar. Y como tú dices, él era el hermano menor, su hermano mayor era el que era todo perfecto, el que todo lo hace bien, Francisco José, y que él era el consentido de mamá y yo soy el que todo lo hace bien. Y Maximiliano era el junior, era así como Luis Miguel, ¿no? O sea, el gigoló. Y él estaba tratando de demostrar a cada rato que él era digno. Y de hecho hablaba pestes de su hermano, el emperador, y ahí donde, o sea, eso es algo que es muy importante y no sale en muchos libros de historia, que los que eran los asesores de Francisco José le decían, cuidado porque Maximiliano es tu peor enemigo, es el que habla pésimo de ti. En las cortes tienes que deshacerte de él. Y eso explica mucho por qué lo enviaron a México. Con esta falta de visión de Maximiliano hasta cierto punto, ¿qué tanto tuvo que ver precisamente el padre de Carlota, uno de los pues, más poderosos de entonces Inglaterra y que hasta la fecha pues tiene este poderío en la familia y que incluso fundó Bélgica? De hecho, en toda esta historia, el que realmente sabía mover, el que estaba moviendo el pandero, era él, Leopoldo I, que bueno, era mi tocayo, pero qué tipo terrible. Y luego su hijo, peor. O sea, este hombre era el que era el tío de la reina de Inglaterra, de Victoria. Y él era el que movía todos los hilos. Y este hombre, Leopoldo I, desde muchos tiempos, como tú dices, él creó Bélgica. O sea, en Bélgica ni existía. Y él estaba soñando hacer un imperio colonial como el de Inglaterra o como en España. Voy a tener colonias. Y qué atractivo México entonces para un plan de verdad tan estratégico y bueno, que aparte nos veían como un país pues exótico. Sí, exacto. Sí, tienes razón. De verdad, cuando estaban ya en los planes de vámonos, Carlota, pues en honor a su papá, ella estaba dibujando los mapas de todas las frutitas, todos los recursos naturales y orgullosa para que su papá, porque ella pensaba en su papá. Maximiliano, pues bueno, ok, pero es más, hay cartas donde Leopoldo I le escribía a Francisco José, el hermano de Maximiliano, diciendo, quiero que tenga un puesto digno, el esposo de mi hija, un puesto digno. O sea, no va a estar casada con un cualquiera, mi hija, ¿no? O sea, él realmente iba por todo. Y sí, como tú dices, en los mapas que había hecho Leopoldo I, desde mucho atrás, de que siquiera existiera Maximiliano en este mapa, él ya había puesto entre las colonias Samoa y todo, y México. Él ya había puesto sus ojos en México. Y todo eso para todos los que dicen que todo comenzó con una comisión de cuates que fueron allá a decirle, oiga, ¿no quiere venir? No, esos ya los tenían apalabrados otros. El plan era desde antes. Y algo que me encantaría, o sea, me encantaría saber tu opinión, Claudia, porque hay un punto clave en todo esto que es que la gente pierde de vista por qué surgió todo. O sea, también otro de los mitos es que el emperador de Francia, Napoleón III, se lo imaginan como un loco, como un Trump. En aquel momento es increíble que piense la gente que es por un capricho de un emperador de Francia, quiero una colonia, México. Cuando en realidad lo que se sabe hoy es que tanto Leopoldo I como el que era el primer ministro de Inglaterra desde mucho tiempo atrás, Lord Palmerston, tenían visto que estaba creciendo Estados Unidos de una forma terrible. Se habían quedado con la mitad de México y a ellos no les importaba México, solo veían que se había duplicado Estados Unidos y que Estados Unidos iba por todo, se iba a quedar con América y con el control del Atlántico y del comercio mundial. Y dijeron, hay que pararlos. Y desde ahí surgió el plan, que era doble. Eso es algo que también, Claudia, yo creo que no está en ningún otro libro de los que están accesibles sobre Maximiliano, que es el plan de Europa realmente era doble. Era, por una parte, crear una guerra civil en Estados Unidos para romper a Estados Unidos, que fue la famosa guerra civil. Porque ningún libro sale que los ingleses metieron dinero y los franceses también. Y la otra parte del plan era meter un gobierno europeo al sur, o sea, en México. Y ahí es donde luego ya entró en escena Maximiliano. Maximiliano ni siquiera era parte del plan original. El plan original era el hermano de Napoleón. O sea, Napoleón, o sea, todo eso, por ejemplo, otro de los grandes mitos,
esto de que todo fue por una deuda, la famosa deuda de que Miguel Miramón le pidió dinero a un banco suizo, Jecker, y que ellos dijeron, oiga, no nos pagan los mexicanos, ahora vamos a invadir. En realidad, hoy se sabe que el hermano de Napoleón era socio en ese banco. O sea, le dieron a Miramón el anzuelo, porque el plan ya desde cuándo era que querían México. Que son muchos de los secretos que develas en tu libro y por eso creo que nos gustan tanto, porque en tus libros, que tienes más de 10, pues has precisamente dado en el clavo de estas investigaciones inéditas. Ahora, ¿qué nos puedes relatar sobre la vida de Carlota? Porque siempre es Maximiliano y Carlota, o sea, siempre van ligados estos nombres. Sin embargo, ella creó pues toda una estrategia, incluso para encantar a los mexicanos de aquel entonces. La imagen de la mujer era muy admirada, pues, por la Virgen de Guadalupe, y entonces ella tuvo alguna estrategia por ahí para, pues hasta cierto punto, ganarse, digamos, una imagen de admiración en México, que después terminó muy mal. Sí, terminó muy mal, pero creo que ella todavía tiene este gran halo. Ella era verdaderamente la emperatriz. O sea, por ejemplo, hay frases importantísimas de Estados Unidos. George Bancroft, que era el jefe de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, él decía que Carlota podría ser la más grande estadista del mundo y que el único problema es que ella no era el emperador. Ella misma después, cuando ya se volvió loca, que eso es lo más importante porque fue un crimen de Estado, el envenenamiento de esa mujer, ella misma lo dijo, la verdad es que si yo hubiera sido hombre, no habría pasado lo de Querétaro, o sea no hubiéramos perdido. Y ella todo el tiempo, ella era el motor de Maximiliano, porque Maximiliano, muy admirable en muchos aspectos, pero él era dubitativo, o sea, él tenía temores, y ella siempre decía, tú nunca debes tener miedo, tú debes ser valiente siempre, hasta el final, ¿no? Hasta le dijo, cuando ya venían los juaristas, ¿no? Avanzando y que ya los franceses ya se tenían que ir, porque se acabó la guerra civil de Estados Unidos y los gringos sabían que los europeos eran los que habían metido todo el dinero, las armas, para los rebeldes de los estados del sur. Todo eso de que fue porque los esclavos... Armas que venían incluso sin marcar, ¿no? Como un Rápido y Furioso de aquel entonces. Claro, las armas venían de Francia. Hay muchos que me han dicho, oye, eso es una teoría de conspiración, que Francia e Inglaterra son los que estuvieron detrás de la separación de los estados del sur. Y yo les digo, pues busquen los libros de historia, porque, o sea, si fuera falso eso, entonces, ¿por qué cuando se acabó la guerra civil, Estados Unidos demandó en cortes internacionales a Inglaterra por desestabilización y por meter armamento y por provocar la guerra de secesión? Y era por $2 millones, y de hecho con evidencias tan grandes como 4 superdestructores que tenían los Estados Confederados del Sur, que fueron construidos en Londres. O sea, uno de ellos, el más importante, el buque Alabama. Todo eso para tu público que digan, eso no es cierto. La pregunta, ¿por qué entonces los Estados Unidos no hablan de esto en los libros de historia? Porque ellos no dicen, nuestra guerra civil la hicieron los ingleses. Pues porque hoy son aliados. Claro. Por eso tampoco, ya también igual que en México, en todos los países la historia se cercena para que funcione para el sistema, en vigor, ¿no? Leopoldo, qué maravilla platicar contigo, de verdad que nunca es suficiente el tiempo. Te agradezco muchísimo esta conversación. Para mí la maravilla es platicar contigo, soy tu súper fan y te agradezco por este espacio. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima.